preocupado por todas las decisiones que están tomando. Creo que están rompiendo con el espíritu de la Universidad de Villa Mercedes y usted aparece como la cabeza visible de todo esto. Por lo tanto, queríamos darle la posibilidad de que pudiéramos hablar para que nos cuente exactamente qué es lo que está haciendo, porque toda la comunidad de Villa Mercedes está realmente preocupada por esto. Ajá. Y bueno, puntualmente, ¿sobre qué tema les interesa que hablemos? Sobre todo, Rivarola, sobre todos los temas. Bueno, es decir, ustedes cerraron, empecemos por lo, no sé qué orden de prelación darle, pero digo, ¿cómo definís su llegada a la Universidad de Villa Mercedes habiendo un proceso electoral en marcha con un rector que estaba de alguna manera vinculándose con una facultad como la de medicina, que realmente es una necesidad para la provincia y para la comunidad de Villa Mercedes absolutamente trascendente? Es decir, me gustaría que empezáramos por ahí, si se puede, ¿sí? Sí, cómo no. Bueno, mira, acá hay una decisión que viene de Presidencia de la Nación, y es una decisión que tiene que ver con un cambio en la conducción de la universidad. Ustedes en muchas oportunidades salieron hablando y diciendo que esto era una intervención. Sí. Entonces lo primero que me parece que hay que aclarar acá es el tema de la intervención, porque esto no es una intervención. Claramente esto es un cambio en las autoridades normalizadoras de una universidad pública de Argentina. Hagámoslo, si a usted le parece, digo, teniendo en cuenta que los dos pensamos distinto, ¿sí? Y para hacerlo con respeto, intercambiemos un poco ideas para que se entienda. Usted me dice que nosotros dijimos que esto era una intervención, y lo sigo sosteniendo porque además había un proceso electoral que ya estaba en marcha para la normalización definitiva, con concursos que habían sido aprobados y demás. Por lo tanto, claro, es decir, si no es una intervención, no sé cómo definirlo, ¿sí? Está bien, por eso. Lo importante es que vayamos aclarando punto a punto, porque vos ustedes me llaman como para hacer una entrevista amplia, sí, sobre el estado general de la universidad. Entonces lo que me parece que, como no hemos hablado nunca nosotros, no. Yo no tuve oportunidad de salir en los medios que ustedes conducen, a mí me parece que es importante hablar de temas que, si bien ya están aclarados en otros medios, con ustedes no los he hablado. Bueno. Yo tengo un poco de rebote ahí, ¿puede ser? En el micrófono. Le bajamos, bajarle un poquito el retorno para que no... Ahí está, ¿sí? Bueno, ahí está. Lo primero que me parece que hay que aclarar en esto es el tema de la intervención, porque es un tema clave, digamos, es el inicio de todo el problema. La Universidad Nacional de Villa Mercedes, como bien sabemos, es una universidad en proceso de normalización. Sí. ¿Está bien? Esos procesos de normalización, que muchas veces en las en las resoluciones se ponen que van a durar 4 años, 5 años, suelen ser más largos de lo estipulado, porque hay que lograr condiciones que están previstas en la Ley de Educación Superior, que hay veces que no llevan ese tiempo, sino que se prolongan más de lo que se espera originalmente. Sí. Porque la universidad tiene que pasar por una fase de organización, que básicamente la llevó a cabo la doctora Ciuffo. Después vino otro rector, después ya entró en el proceso de normalización, que es empezar a tener sus sedes, ya alquiló sus propiedades. En el caso de Mercedes empezaron a acreditarse las carreras, empezaron los alumnos a cursar, aparecen los profesores, y los profesores empiezan a rendir sus concursos después de un tiempo que ingresan, ¿está bien? Entonces, la normalización definitiva, o digamos de alguna manera la autonomía, se logra cuando hay elecciones y los pares eligen sus autoridades. Sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, para lograr esa normalización se tienen que dar condiciones que están estipuladas en la Ley de Educación Superior. Es decir, eso es lo que estipula la ley. Sí. Puede ser que uno diga, bueno, mira, vamos a pedir una excepcionalidad a la ley y no la vamos a cumplir, y esa excepcionalidad la otorga el Ministerio, y si el Ministerio cree que la condición en la que se encuentra puede de alguna forma dar lugar a la excepcionalidad, entonces de esa manera se puede llamar la elección, y una vez que se llama la elección se presentan las listas, los candidatos que resultan ganadores, son
pasan a ser rector y se forman los consejos. Sí. Se forma el Consejo Superior, que en definitiva, en la estructura universitaria, el Consejo Superior, en la estructura universitaria, el máximo órgano de gobierno es la Asamblea Universitaria, sí, que se junta a pedido del Consejo Superior y del rector. Después viene el Consejo Superior y después viene el rector. En el caso de la Universidad de Villa Mercedes, como no está normalizada, lo único que tiene es un rector, no tiene Consejo Superior. Pero tiene un proceso electoral en marcha. Bueno, por eso, porque está todo ligado, para que ahora te explico cómo es lo del proceso electoral. Hasta ahí se entiende la idea, digamos. Sí. Bien, entonces, perfecto. Entonces, ¿qué pasa, digamos? Estaba el doctor Schwarz como rector de la universidad. Al doctor Schwarz, digamos, lo puso en funciones una resolución presidencial, un decreto presidencial. Sí. ¿Está bien? De la misma forma que al doctor Schwarz lo pone un decreto presidencial, lo saca un decreto presidencial. Porque la única forma que Schwarz podría salir de ahí es que pierda una elección. Sí. Está bien, ahora, por ejemplo, en la Universidad Nacional de San Luis está el doctor Nieto. El doctor Nieto entró al rectorado no por un decreto presidencial, sino que entró al rectorado porque él se presentó como candidato a una elección y la ganó. ¿Está bien? Entonces él tiene un periodo. Las universidades son organismos del Estado, pero son organismos complejos porque tienen su propio gobierno. Pero pregunto, Rivarola, digo, es decir, el decreto, aparece un decreto de nombramiento porque sí y un decreto para sacar a un rector porque sí, digo, sin fundarlo, sin dar las causales, sin determinar cuáles son los motivos para que se produzca esta decisión. Digo, es decir, indudablemente tiene que haber algún motivo como para que con un proceso electoral en marcha se haya decidido que Schwarz deje de ser el rector para que el rector pase a ser usted. Digo, ¿se entiende lo que le estoy preguntando o no? ¿Algún motivo debe haber? Claramente lo entiendo. Mira, los decretos presidenciales en el caso del nombramiento de rectores de la UNVIME ya han sido 5. Es decir, primero estuvo la doctora Ciufo, después vino el doctor, no recuerdo en este momento el apellido, una persona del litoral. Después vino el ingeniero Holguín. Después vino el doctor Schwarz y después me nombraron a mí. Sí. Hemos sido, hasta el momento, esta universidad ha tenido 5 rectores normalizadores u organizadores. Ese es el nombre que reciben. ¿Está bien? Sí. Esos rectores son normalizadores u organizadores. No pueden ser rectores interventores. Sí. Porque la única organización, digamos, la universidad que se podría intervenir sería la universidad que está normalizada, que tiene su gobierno propio ya. Entonces se detecta, por ejemplo, que hay un grave problema en la universidad que altere el orden social, que ponga en peligro la continuidad de las tareas y demás, y entonces el Ejecutivo Nacional, a través del Congreso, lo que hace es dicta una intervención. Pero es una ley del Congreso para intervenir en una universidad. Doctor, ¿está bien? ¿Cuál sería entonces, la causa? Por eso te digo, Alberto, para terminar el primer tema, de aclarar, que es el tema de base con el cual arrancamos, ¿no es cierto? Acá no hay una intervención, sino que hay simplemente un cambio de autoridad de una universidad que está en proceso de normalización. ¿A qué obedece el cambio? Se lo tienen que preguntar a la secretaria de Políticas Universitarias. No, pero yo se lo pregunto, o al ministro de Educación. Esa es una información que a mí cuando me llamaron, Alberto, no me dijeron, mirá, o mire, doctor, usted quiere ser rector, qué sé yo, aceptaría el cargo de rector porque nosotros tenemos un problema con Schwarz. Rivarola, con Schwarz aparentemente no había ningún problema. No, al contrario, pero por eso digo, Rivarola, a ver, vamos a ser claro porque si no la gente va a pensar que usted y yo nos estamos tomando el pelo. Y yo no lo estoy haciendo con usted y usted no lo está haciendo conmigo. Los dos somos respetuosos. El tema es así, lo que subyace de todo lo que se decidió es una cuestión eminentemente política, porque usted es una persona que ha trabajado históricamente con José Ricardo. Mientras Ricardo fue rector de la Universidad Nacional de San Luis, fue secretario de Extensión Universitaria, estuvo en el área de Ciencia y Técnica, fue director de Radio Universidad, bueno, un montón de cargos que usted lo puede enumerar mejor que yo. Yo no estoy haciendo una descalificación suya, estoy haciendo una enumeración. ¿Sí? Una persona que ha estado, que pertenece al riñón de José Ricardo. José Ricardo se opone o se opuso terminantemente a la creación de la universidad.
¿Sí? Es decir, yo estuve en el Congreso, lo vi militando, tenemos el audio de lo que dijo Ricardo en la Comisión de Educación, donde él pedía que, o él decía que la creación de la Universidad de Villa Mercedes era una fragmentación de los estudios universitarios en San Luis, y que eso no se podía permitir, lo que había que hacer era potenciar la Universidad Nacional de San Luis, una falacia absoluta. Es decir, usted, que pertenece al riñón de José Ricardo, de repente aparece en el medio de todo un proceso electoral, además, no solamente en el ámbito universitario, sino en el ámbito político, ocupando el cargo que venía ocupando Suárez. Entonces todo el mundo, y yo también, y yo más que nadie, empiezo a especular, porque además yo tengo el peor de los conceptos de Ricardo, que atrás de todo esto hay una intencionalidad política que desnaturaliza, y esto es lo que usted no sabe porque no es de acá, que denaturaliza un proyecto creado por toda la comunidad de Villa Mercedes. En el proyecto de la Universidad de Villa Mercedes participó toda la comunidad de Villa Mercedes. Entonces, su intromisión, que no digo que sea espuria, seguramente tiene legalidad. Ahora, su intromisión no le da legitimidad a través del decreto, porque hay toda una cosa que subyace detrás, que usted no la está considerando porque no la conoce. Mira, yo, Alberto, conozco perfectamente lo que está sucediendo. Tiene toda la legitimidad que da un decreto presidencial, o sea que esto es absolutamente legítimo, y es, como te digo, simplemente un cambio. Pero usted conocía el antecedente de lo normalizado. Usted conocía el antecedente de lo. Ahora déjame que hable yo, porque yo te escuché. Ahora déjame que hable yo. Perfecto, así te contesto un poco. ¿Está bien, por favor? Después vos dijiste que yo trabajé en la universidad, digamos, tengo 12 años de gestión universitaria y tengo 35 años de universidad. Yo empecé a estudiar en el año 83 y al poco tiempo me inserté en la universidad como ayudante, alumno, y tengo casi una antigüedad de 30 años como docente. De esos 30 años como docente hice mi tesis doctoral, bueno, doy clases, soy profesor asociado, y a su vez me he dedicado a política universitaria durante muchos años, y estuve concretamente 12 años en gestión universitaria, ¿está bien? Aparte de esos 12 años de gestión universitaria, hubo muchos años más, como hasta hace poco, digamos, que no estaba en gestión, pero integraba consejos directivos, o sea, estaba en cargos legislativos, si se quiere. Y trabajé en la gestión, cuando estuve en gestión universitaria estuve con el licenciado Arias y estuve con el doctor Ricardo. En la facultad cuando fue decano y después estuve en el rectorado cuando fue rector, sus 6 años. Ocupé varios de los cargos que vos decís, pero nunca fui secretario de Ciencia y Técnica, porque vos lo mencionaste ahí. Y en esto quiero aclararlo porque secretario de Ciencia y Técnica no fui nunca. Fui secretario de Extensión. No, estuvo en el área de Física y Química. Si dije Ciencia y Técnica me equivoqué. ¿Sí? Sí, está bien, pero no fui secretario de Ciencia y Técnica. Esto digo porque, para precisar, digamos, no, está bien, con exactitud los puestos. Digo porque son áreas muy sensibles, ¿viste? Las de Ciencia y Técnica, entonces yo te quiero aclarar. Sí, claramente, yo pertenezco a una agrupación, tengo mi faz política, digamos, que soy básicamente afiliado radical desde el año 83. Sí. Sí, he sido siempre afiliado radical, ¿no? O sea que yo siempre he apoyado los procesos, digamos, de elecciones internas en el radicalismo y demás. Mi madre es una militante radical de muchos años también. Vengo de una familia básicamente radical, eso es cierto. Lo que no es cierto, y desmiento categóricamente, es lo que usted está diciendo. ¿Te puedo tutear? Por supuesto, sí. ¿Puedo tutear? ¿Sí? Bueno, sí. Alberto, mira, lo que no es cierto... Usted es mucho más grande que yo, pero me puede tutear, ¿sí? No, no soy más grande. Yo tengo 53 años. ¿Y me parece que andás por ahí también. Sí, claro. No, bueno, sí, no sí, es más grande que yo, pero bueno, no importa. Bueno, no tutéeme, no hay problema, ¿sí? Bueno, el asunto es el siguiente. Vos lo que decís es que Ricardo se opuso terminantemente a la creación de la Universidad de Villa Mercedes. Y eso no es cierto.
No, se va a meter en un... Perdón, eso es falso. No, se va a meter en un quilombo si me dice eso, que es terrible. Porque tengo todos los testimonios. Y además yo le voy a contar algo. Vale. Yo en ese momento... Vos publicás tus testimonios, yo también tengo mis testimonios. Pero si también tengo mis testimonios. ¿Quiere que yo le haga escuchar lo que dijo Ricardo en la comisión? No, después, si querés poner los testimonios, ponerlos al aire vos los testimonios, si querés. Pero aprovechemos esto para hablar. Tengo otras cosas que hacer, Trombeta. A ver, déjame. No, en este momento no voy a ver nada más. No me dejas hablar. Pero si no voy a ver nada más importante que si me vas a hacer una nota, Trombeta, vos lo que tenés que hacer es dejarme hablar. Y bueno, lo estoy dejando hablar. Porque si me vas a interrumpir y no me vas a dejar hablar, entonces no me llames, ¿viste? Ok, bueno, está bien. Si usted va a reaccionar así, entonces no podemos hablar. Pero ¿cómo es que voy a reaccionar? Si yo te estoy diciendo que vos lo que estás diciendo es mentira. Bueno, a ver, sigan, yo no lo interrumpo. Yo lo que te estoy diciendo es que es mentira. Vos lo que dijiste respecto de que Ricardo se opuso a la creación de la Universidad de Villa Mercedes es mentira. Es de principio a fin una mentira. Y eso tiene una intencionalidad, que es justamente desprestigiar todo este proceso que nosotros estamos llevando adelante. Yo fui parte de eso. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo leí los documentos. Yo viví esa parte de la historia. Entonces la sé, no es que me la contaron o que tengo un testimonio o que me dijeron que hay una versión taquigráfica de un audio de no sé qué cosa. Yo lo viví. Yo estaba en la gestión cuando eso sucedió. Sí. Lo que Ricardo se opuso terminantemente fue a la mutilación de la Universidad Nacional de San Luis para la creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Y no se opuso por una cuestión caprichosa, escúchame por favor, no se opuso por una cuestión caprichosa, se opuso porque hubo una manifestación de los docentes, no docentes y alumnos de la ex-FICES, a que ese proyecto se llevara adelante. Es decir, se quiso crear la Universidad Nacional de Villa Mercedes escindiendo a la ex-FICES, que hoy vos sabés que son 2 facultades, escindiendo a la ex-FICES de la Universidad Nacional de San Luis. Entonces, a eso fue lo que se opuso Ricardo. No se opuso a la creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Vio que soy respetuoso y no lo interrumpo. Son cosas distintas. Son cosas distintas, Trombeta, y vos lo entendés a esto. No, pero es decir, que yo lo escuche, estoy tratando de ser respetuoso para que podamos tener un diálogo como corresponde. Además, mucha gente en este momento debe estar prendida a esta charla que tenemos usted y yo, ¿sí? Porque ni usted ni yo somos... Es decir, usted tiene una responsabilidad enorme y yo tengo desde lo comunicacional la misma. Digo, yo trato de ser respetuoso para no interrumpirlo y para que usted pueda desarrollar. Es la primera vez que hablamos. Digo, lo de Ricardo no es decir, esta es una interpretación que usted hace. No es una interpretación. No, sí. Vos haces la interpretación. No, yo no hago ninguna interpretación. Sí, vos estás haciendo una interpretación. Porque yo te digo cómo fueron las cosas. ¿Por qué no le llamás a Ricardo y le preguntás? Pero si la decisión... ¿Por qué no averiguás bien cómo fue? Pero si es falso... Nunca hubo una oposición a crear una universidad nueva. Sí, Rivarola, sí. No, Trombeta, no. Estás mal informado. Pero no. Estás mal informado vos y estás mal informando a la gente. No. Es decir, Ricardo siempre con la excusa de la fragmentación de las FICES se opuso a la creación de la Universidad de Villa Mercedes. Está en las copias taquigráficas de lo que fue la Comisión de Educación. Rivarola, ¿cómo es por eso digo, estamos hablando de un tema, es decir, se presta doble interpretación. Una cosa que yo te diga, mira, yo voy a crear una universidad nueva, con su propia estructura y demás, ese es un plan, es un proyecto. Otro proyecto es, yo voy a crear una universidad nueva, pero lo voy a hacer en base a extirpar de a la Universidad Nacional de San Luis una de sus facultades más importantes. A eso se opuso Ricardo. Pero se opuso no porque una cuestión caprichosa de él, porque hubo una manifestación pública de docentes, no docentes y alumnos de la FICES que ellos no querían ser parte de ese proyecto. ¿Promovida por quién, Rivarola? No, por la gente de Mercedes, obviamente. ¿Por la gente? Obviamente que por... Claro, escúchame, ahí están las fotos del Diario de la República, fíjate en esa época, primeras planas del Diario de la República, la gente con las pancartas ahí, oponiéndose a ese proyecto. Lo que no hubo oposición fue el proyecto que después terminó saliendo, que es claramente el proceso que estamos viviendo nosotros ahora, es decir, la UNVIME, creada
como algo propio, sin tomar facultades de otra universidad. Como la de Comechingones, digamos. La de Comechingones se crea la Universidad de Comechingones. Sí. Pero no le sacan el centro universitario a la Universidad Nacional de San Luis para crear la Universidad de Comechingones. Yo creo que el tema para mí ya está agotado, Trombetta. Si vos tenés una idea distinta de esto, bueno, yo te digo cuál es mi versión. Vos tenés otra versión. Está bien, yo tengo otra versión. Habrá que ver qué dice la historia de todo esto, habrá que ver. No, ni hablar. Yo voy a pedir ahora, yo ya estoy en contacto con una persona, le voy a pedir que estoy armando un proyecto para juntar toda la información y hacer una publicación sobre ese tema de la creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, con todos los decretos, con todas las propuestas que hubo, porque no hubo una sola propuesta, vos sabés que hubo varias propuestas respecto a esta universidad. Entonces, para que esto quede plasmado y escrito, porque sucede esto, digamos, que hay cosas que están tocándose ahí y se prestan para malas interpretaciones, como por ejemplo, de que yo soy parte de un grupo político que se opuso a la creación de la universidad. No, pero a lo mejor, te repito, Trombetta, es falso. Es falso eso. Eso es una falsedad. Rivarola, así como lo decís, es falso. No, no me lo diga fuerte, tratando de imponerse con el volumen con que me lo dice, respecto a una situación que indudablemente usted la interpreta de una manera, y yo creo que en realidad lo que está haciendo es una defensa, más que una interpretación, pero de cualquier manera... Por supuesto que estoy haciendo una defensa, claro que me estoy defendiendo. Estoy defendiendo de una acusación que es falsa. No, bueno, doctor, no importa. Entonces, bueno, yo me tengo que defender. Está bien, por eso tenemos, la oportunidad es esta para que ustedes desentrañe un montón de cuestiones que yo tengo para preguntarle. A ver, pero Gustavo le quiere decir algo. Doctor, respecto al proceso electoral en marcha, ¿hay alguna dificultad, digamos, en llevarlo adelante o se está trabajando en directamente suspenderlo? No, cambiamos de tema entonces. Sí. Pasamos a otro tema. Bien. Respecto al proceso electoral. Ese proceso electoral se lanza el día 8 de agosto. ¿Sí? Y el lanzamiento del proceso electoral lo hacen retroactivo a un día anterior. Como que empieza a correr el calendario electoral a partir del día 7 de agosto. Cuando ya claramente, se sabía que iba a haber un cambio en las autoridades de la universidad. ¿Está bien? Bueno, ¿Quién lo sabía, doctor, eso? Y eso ya había salido en medios digitales, incluso ya. En el diario La República había algunas cosas ya. Se había filtrado esta información. El día 7 de agosto es cuando... A mí ya me habían llamado en julio. Es decir, no había ninguna notificación oficial, solamente trascendidos periodísticos. Exacto. Solamente trascendidos periodísticos, que hubo una filtración de información desde el ministerio. Sí. ¿Está bien? Pero bueno, no importa, independientemente de eso. Pero la cosa es así. Sabían que iba a haber un cambio de autoridades en la Universidad Nacional de Villa Mercedes y lanzan un proceso electoral. En paralelo, como sabían que iba a haber este cambio de autoridades, mandan al ministerio una solicitud que se iniciaba este proceso electoral y mandan el calendario electoral. ¿Está bien? O sea, informan al ministerio, a la Secretaría de Políticas Universitarias, acerca del lanzamiento de este calendario electoral. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Bien. Se produce el cambio de autoridades, efectivamente, y nos dicen, bueno, estamos en proceso de evaluación de padrones, la gente se está inscribiendo, ahora estamos a la altura de tachas de inclusiones, etcétera. Nosotros, cuando a mí me nombran, yo voy al ministerio y hablo con el ministro y con la Secretaría de Políticas Universitarias. Entonces le manifiesto, por supuesto, mi preocupación respecto a este tema, que es un tema muy sensible, porque, digamos, la gente en Villa Mercedes, especialmente los universitarios, ya están un poco cansados de toda esta cosa de que les estén cambiando el rector cada tanto tiempo. Entonces, me dicen, mira, nosotros lo que queremos, ya tenemos nosotros acá la documentación, me dicen en el ministerio, tenemos la documentación, y nosotros lo que vamos a hacer es evaluar la pertinencia de este llamado
en función de los artículos que establece la Ley de Educación Superior en relación a la normalización de las universidades públicas. Es decir, es un tema que está en el Ministerio. Por eso, cuando nosotros asumimos, vino el doctor Mario Gimelli, que es jefe de gabinete de la Secretaría de Políticas Universitarias, para buscar toda la información respecto del llamado a elecciones y llevarla para suministrarle al ministro un informe respecto del tema. Es decir, el proceso eleccionario sigue su curso en estos momentos, sí, habida cuenta de que está siendo evaluado en el Ministerio la pertinencia del llamado. No es algo que tengamos nosotros la potestad de confirmar o suspender ese proceso eleccionario. Eso está en el Ministerio. Bien. Y van a enviar un informe que técnicamente nos tendría que estar llegando la semana próxima, y nos van a decir dos cosas, nos pueden decir. O esto está bien, es pertinente, ustedes tienen que continuar con el proceso eleccionario, o se va a suspender hasta tanto estén dadas las condiciones que establece la Ley de Educación Superior. Esas son las dos posibilidades. Bien, Rivarola, le hago una pregunta que es muy importante, por lo menos para mí, para mucha gente. ¿Eso quedó claro, Alberto? Sí. Bien, gracias. Bien, la semana que viene seguramente nos vamos a noticiar todos de cómo se resuelve este tema, ¿sí? Así que quedó claro. La pregunta es la siguiente: ¿qué va a pasar con la Facultad de Medicina, teniendo en cuenta la trascendencia que ha tomado el tema en cuanto a la posibilidad de la generación de recursos humanos, teniendo en cuenta un montón de factores? ¿Qué piensan hacer? Nosotros, como lo he dicho ya en varios medios, digamos, hay una universidad nacional, de una de las 58 universidades nacionales, si no me equivoco, que están en estos momentos creadas en Argentina, que es una universidad joven, con una potencialidad enorme, que es la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Sí. Tiene una potencialidad enorme por la forma, la estructura en la que fue creada. Eso, si quieren ustedes, después lo podemos hablar en algún otro momento, pero me parece que no viene al caso ahora porque nos sacaría del eje de la pregunta, que es el tema de salud. Pero tiene una potencialidad enorme. Se puede proyectar como una universidad, digamos, como un modelo exitoso de universidad en el siglo XXI de acá a 10, 15, 20 años. Sí. Esa universidad, la Universidad Nacional de Villa Mercedes, tiene su proyecto institucional, que no es aleatorio. El proyecto institucional tiene que ver con la demanda social, sí, que hay alrededor, en la región. No es un problema solamente de Villa Mercedes, Alberto, es un problema regional. Sí. El tema de la salud no es solamente una preocupación de la gente que vive en Villa Mercedes, es una preocupación de toda la gente que vive en San Luis. Sí, sí. Yo en estos momentos estoy en Mendoza. Ajá. Es como que me tuve que venir porque tenía programada una cirugía para mi hija, sí, desde hace ya 6 meses, y me tuve que venir a Mendoza a hacerla. ¿Por qué me tuve que venir a Mendoza? Porque no la podía hacer en San Luis. O sea que no es un el tema de salud no es un problema que afecta solamente a la gente en Villa Mercedes, afecta a toda la gente de San Luis. Sí. Entonces, lo que te quiero decir es que hay un proyecto institucional y después, debajo de ese proyecto institucional, vienen las personas con sus equipos de sí, trabajo. En este caso, nosotros ya hemos podido constituir nuestra primera fase de armado del equipo de trabajo. Tenemos ya 5 secretarios nombrados de rectorado y el rector. Ese es el equipo con el cual... ¿Quiénes son los secretarios, doctor? Son secretarios de rectorado, son 5 sí, en estos ¿quiénes momentos, son las personas? Ahora ya después te cuento, pero bueno, déjame por favor bueno, que te termine sí, la idea de la pregunta que me hizo Alberto respecto al tema de salud, que es el tema más delicado de todos. Entonces, acá hay una universidad, hay un proyecto institucional, proyecto que por supuesto nosotros si ocultamos y podemos mejorar, lo vamos a mejorar. Si no, lo vamos a mantener tal como fue pensado originalmente. Ajá. Porque eso tiene una lógica, es decir, no es una cuestión caprichosa, aleatoria, vamos a hacer cualquier carrera. No, se hacen carreras que tengan pertinencia e impacto en la región. ¿Y usted cree que tiene pertinencia en este caso? Claro, y después venimos nosotros, abajo, las personas, que somos los encargados de llevar adelante el proyecto institucional. Y esas personas cambian.
Fíjense que ya han cambiado 5 rectores y sus respectivos equipos de trabajo. Sí. Pero lo que no podemos alterar es el proyecto institucional. Sí. Eso es inalterable, eso es casi como un dogma que tenemos que seguir porque es lo que se ha dado para la creación de la universidad. Lo que tenemos que ver es de continuar con ese proyecto y tratar de abonarlo, de fomentarlo y de que eso crezca. Bueno, En pero este esto es uno de los importante. puntos más importantes Sí. es la creación de la carrera de medicina. Claro. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dar continuidad al proceso de acreditación de la carrera de medicina, porque no es que vos decís yo quiero hacer medicina y el año que viene largás la inscripción a medicina. Vos sabés que eso lleva todo un proceso largo de acreditación. Pero de cualquier manera creo que estamos trabajando en eso. Creo que la CONIAU en este sentido había avanzado bastante en la acreditación de esta posibilidad. Así que, es decir, esto tranquiliza que usted diga que se va a continuar con la Facultad de Medicina. Digo, sí, pero es que los que pusieron los nervios, Alberto, fueron los medios sensacionalistas que salieron a decir que si nosotros íbamos a ser autoridades en la UNVIME, la carrera de medicina se iba a cerrar. Nosotros nunca salimos a decir que corría riesgo la carrera de medicina, o nunca salimos a decir que corría riesgo el proyecto institucional. Los que dijeron eso fueron ustedes. Bueno, entonces son ustedes los que tienen que salir a aclarar. Yo no tengo que aclarar. Bueno, para eso lo estoy llamando, doctor. Si usted me gustaría que me llamen de algunos otros medios en donde también se dijo y nunca me llamaron. Bueno, mire, también me gustaría, por ejemplo, hablar con el señor Vecino, sí, que es una persona muy respetada en Villa Mercedes, al cual estoy tratando. Está muy preocupado y le voy a decir, si usted hace eso, va a ser un enorme gesto. Le voy a explicar por qué. Porque José María Vecino, que está viejo, pero tiene un corazón joven y además un vecino muy respetado de Villa Mercedes, está muy preocupado por el tema. Entonces, si usted hace eso, digo, estaría haciendo un buen gesto, ¿sí? Sí, yo creo que el gobierno de la provincia, la municipalidad de Villa Mercedes, hay varios medios. El señor Vecino, que sé que es una persona, es casi un prócer ahí en Villa Mercedes, yo sé que están todos muy preocupados por el tema de la continuidad de medicina. Pero, como te digo, acá lo que hay que garantizar es la continuidad del proyecto institucional. Sí, y eso está asegurado. Es decir, no tiene que haber preocupación por esto. La preocupación tiene que haber, a ver si podemos articular para que estas cosas sucedan y sucedan de la mejor manera posible. Pero eso nunca estuvo en riesgo. Bien, bueno. Nunca estuvo en riesgo la continuidad del proyecto institucional de la Universidad de Villa Mercedes. Yo quiero, nos hiper tranquiliza esto que usted me dice, pero yo quiero ser honesto con usted y decirle lo siguiente. Aparecen algunas cuestiones, esta era una. Es decir, nadie lo aclaraba, uno puede suponer que un proyecto que es caro para los sentimientos y para las necesidades de Villa Mercedes y la región, se podía abortar, motivo de preocupación. El hecho de ¿Por qué? Yo digo, Alberto, discúlpame que te interrumpa, discúlpame, pero ¿por qué en vez de que estos titulares catástrofes aparezcan en los medios, en primera página de los medios, ¿por qué no llamaron antes para preguntarnos? No, pero le voy a decir algo. Yo no lo conozco a usted personalmente. Lo que sí, teniendo en cuenta su vinculación política con José Ricardo, un tipo que, no quiero entrar en el debate anterior porque ya lo tuvimos, ¿sí? Que no quiso, se opuso, llámelo como usted quiera, a la creación de la Universidad de Villa Mercedes, la aparición de otros personajes en esta historia. Es decir, a ver, yo le soy honesto, y se lo digo con nombre y apellido para que usted lo diga. La aparición de Roberto Pagano en la universidad, en la estructura de toma de decisiones de la Universidad de Villa Mercedes, a mí me produce un sonido que me rompe el tímpano, porque yo lo conozco a Pagano. Sé que es un tipo que realmente, donde ha estado, ha generado circunstancias que siempre han dado lugar a montones de cosas que vinieron después. ¿Cuál es la función de Pagano en la Universidad Rivarola? Roberto Pagano es un especialista en derecho administrativo y una persona con muchísima experiencia
en Derecho Administrativo de Universidades. Es decir, acá Pagano lo que está haciendo es nos está asesorando en esta primera etapa respecto de cuestiones que tienen que ver con lo legal en relación a la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Obviamente nosotros necesitamos un abogado que sea especialista en derecho administrativo. Las universidades son organizaciones complejas, como te digo, tienen sus propios gobiernos, dictan sus propias normas a través de consejos, y son organizaciones que dependen del Estado Nacional. Sí. Distinto a otras organizaciones como puede ser el PAMI, el ANSES, que se manejan de otra forma. Entonces, bueno, hay una rama del derecho que entiende sobre todo esta cuestión administrativa de universidades. Y son muy pocos, y especialmente en San Luis son muy pocos los abogados que entienden de eso. Bueno, Pagano es una persona que es especialista en ese tema. Después todas las apreciaciones que vos tengas del doctor Pagano, digamos, son apreciaciones personales tuyas. Pero conozco, digamos, ese tema, pero bueno, claro. No voy a entrar en los juicios personales de una persona sin tener información. Pero yo me voy a remitir estrictamente a lo que te digo, esto de que necesitamos una persona que nos ayude en derecho administrativo. Pero Pagano en estos momentos no tiene una relación de vinculación directa con la universidad, lo está haciendo en estos momentos ad honorem. Es decir, no hay una designación. Se han nombrado solamente 5 secretarios de rectorado, y esos secretarios de rectorado, en ese grupo, digamos, hay más personas que están colaborando en la misma situación de Pagano, pero no están nombradas. En extensión universitaria nombraron, para entender, para que usted, le quiero dar la posibilidad para que usted me desnaturalice la apreciación que yo voy a hacer. En extensión universitaria nombraron a la esposa de Andriotti, que es concejal de Villa Mercedes y que además es hermana del titular del PAMI. Uno puede presuponer a partir de todas estas designaciones que indudablemente la Universidad de Villa Mercedes se va a terminar transformando en un coto radical o, de esa pertenencia ideológica. Le doy la posibilidad que me lo desvirtúe. Yo me manejo de la misma manera que usted se maneja con un montón de cuestiones que me las trata de manifestar, y yo las tomo y las tomo con respeto y trato de no repreguntarlo, porque si no es una entrevista donde no se entiende nada, ¿sí? Yo digo, a partir de las primeras decisiones que se han tomado y en función de las personas que se han designado, yo digo, bueno, Rivarola va a ser de la Universidad de Villa Mercedes un coto radical que Ricardo lo va a utilizar políticamente, y bueno, tendremos que saber que así va a ser. Digo, si así va a ser, dígamelo ahora. Veo como esas cosas, las malas noticias, dámelas rápido, ¿sí? Entonces yo después me acomodo, ¿sí? Claro. Bueno, no, de vuelta tenés información incorrecta, Trombetta. Mirá... qué mal informado que estoy, la puta madre. Sí, Gabriela Ceballos no es secretaria de Extensión Universitaria. Gabriela Ceballos ha sido nombrada secretaria de Asuntos Estudiantiles. Bueno, es lo mismo. Para lo que yo le pregunté es lo mismo. No es lo mismo. Son cosas totalmente distintas. Para lo que yo le pregunté es lo mismo. Porque yo lo que le estoy preguntando es si usted va a ser de la Universidad de Villa Mercedes un coto radical, ¿sí? Un centro cerrado radical, o va a ser un centro de estudio de excelencia. Digo, para quedarme tranquilo. Si me va a dar una mala noticia, que es la de que esto va a ser un polo de desarrollo del radicalismo, no porque tenga nada contra los radicales, tengo millones de amigos a los que quiero entrañablemente y con los que tengo un montón de diferencias, pero con los que puedo convivir. Si es una mala noticia, démela ahora, ¿sí? ¿Cuál sería la mala noticia? Esa de que usted viene, además de todas otras cosas. Es una mala noticia, para vos es una mala noticia que un radical esté de rector de la Universidad. No. Esa es la mala noticia. No, para nada, no. Y que tenga una colaboradora que también, digamos, tiene una afiliación radical. No. Si eso para vos es una mala noticia, está bien, Trombetta, ¿qué querés que te diga? Bueno, en eso no te puedo decir nada, porque ¿qué te voy a decir? Bueno, es una apreciación personal que vos tenés, viste, respecto a nosotros. No, yo no tengo... Para mí no es una mala noticia que haya una persona que ocupe un cargo público
que sea justicialista. A mí lo que me preocuparía es qué va a hacer la persona. A mí, y es lo que me importa, por eso cargo. le pregunto. Bueno, por eso, pero para vos evidentemente es una mala noticia que el radicalismo, no, lo que pasa es que gente en la universidad... ¿Yo qué te puedo decir respecto a eso? Pero, te puedo decir, bueno, mira, Rivarola, lo lamento, si el principal, lo siento, realmente, ¿qué querés que te diga? Si la Universidad Nacional de San Luis, pero la Universidad Nacional de San Luis históricamente ha sido un lugar que ha estado básicamente siendo sostenido por dirigentes del radicalismo y hemos podido convivir absolutamente en paz. Lo que sí quiero saber es esto que le estoy preguntando, porque los cambios... ¿Por qué no podemos vivir en paz? Si viviste en paz todos estos años con dirigentes radicales de la Universidad Nacional de San Luis, ¿por qué pensás que vas a vivir en caos o en pelea con dirigentes radicales en la Universidad Nacional de Villa Mercedes? ¿Cuál es la lógica? Yo no dije ni caos ni pelea. Yo dije simplemente si estos nombramientos obedecían a una decisión política, nada más. ¿Sí? Todas las decisiones son políticas, Alberto. Pero ya está, por eso y el gobernador no toma decisiones políticas. Por supuesto, claro que sí. Y el gobernador el otro día removió a todos los ministros. Y eso no es una decisión política. Por supuesto. Bueno, está bien. ¿Y qué puso qué funcionarios puso en el gobierno? Pero fíjese una cosa. Puso funcionarios radicales y alguien salió a hacer una marcha. Y le pusieron carteles en las puertas, se juntaron, hicieron una manifestación para quejarse. Nadie hizo nada, porque él tiene las atribuciones de cambiar su gabinete. No se metan, y en este caso es lo mismo. Lo que tenés que respetar, Trombetta, vos tenés que entender la institucionalidad, porque si no nos respetamos la institucionalidad. Acá hay una yo respeto la resolución presidencial que nombra a un rector nuevo. Y ese rector tiene atribuciones para munirse de sus colaboradores que vendrían a ser una suerte de ministros. Y la sociedad de Villa Mercedes y la sociedad de Villa Mercedes tiene el derecho a manifestarse y decir lo que siente frente a esto que vivió como un atropello del presidente, ¿sí? Porque el presidente algún sector lo vivió como un atropello. Yo te digo que nosotros estamos hablando con la gente de la universidad y la gente dentro de la universidad no lo vivió como un atropello. Pero la gente de la universidad que no lo vive como un atropello lo que está haciendo es acomodar el cuerpo frente a esta nueva estructura que existe. Es decir, Rivarola, no seamos inocentes. Ni usted ni yo somos inocentes, y ninguno de los dos. No, Trombetta, mirá, escúchame, yo tengo que ir, te digo que estoy con este tema de salud de mi hija. Bueno, vamos a tener que ir cortando con la entrevista porque tengo que ir a comprar una medicación. Ojalá te pido disculpas. No, espere un poquito. Pero la podemos seguir en otro momento. No, por eso... Yo no tengo problema, vos tenés mi teléfono celular, me llaman con tiempo, por favor, lo que les pido es que me llamen con tiempo. Sí. Para pautar la entrevista, ¿está bien? Bueno, podemos seguir charlando porque el tema es largo. El tema es larguísimo y le voy a dar una posibilidad que me parece que va a ser muy importante, ¿sí? Sobre todo porque la gente la va a evaluar como positiva. Sí, pero vamos cerrando, por favor. Sí, está bien, bueno, no me apure, déjeme terminar lo que le quiero decir. Lo invito públicamente para que el próximo miércoles a las 21:30 esté en Canal 13 de San Luis. Volví con el ciclo Estado de Situación a Canal 13 de San Luis para que usted le pueda hablar a toda la comunidad de Villa Mercedes. Tenemos una audiencia enorme, le va a servir a todo el mundo. 21:30 Canal 13 el miércoles. El problema es que el miércoles yo tengo una reunión en Buenos Aires, así que no sé si este miércoles voy a poder ir, pero bueno, evaluemos hacerlo en algún otro momento, porque creo que hay reunión en el ministerio. Bueno. Así que no sé si esta semana que viene voy a estar disponible para hacerlo, pero en algún momento sí, no tengo problema, podemos conversar personalmente. Yo te agradezco a vos la preocupación y a la persona que está ahí, y el otro periodista que Gustavo está contigo. Reguilo. Gustavo, te agradezco la preocupación que tienen en respecto de la continuidad del proyecto, digamos, institucional de la Universidad de Villa Mercedes. Aprovecho la posibilidad que me dan y la audiencia que tienen para llevarle tranquilidad a toda la gente, asegurarles que lo importante es darle continuidad a lo que se ha venido haciendo durante los 5 años ya que empezó a funcionar la universidad. Esto independientemente de las personas. Nosotros vamos a continuar con todas las, medidas que se han tomado y que creamos que son pertinentes y son adecuadas para el normal funcionamiento de la universidad, y por supuesto vamos a ir haciendo las correcciones en las áreas que detectemos que hay cuestiones para corregir. Pero que se quede tranquila la gente, que se quede tranquila especialmente la comunidad de Mercedes, que el tema de medicina es un tema trascendental para toda la provincia de San Luis y la región, porque Mercedes también está cerca de Córdoba y crear medicina sería de alto impacto, digamos, para mejorar la calidad de la prestación médica en toda la provincia. Así que
Les agradezco muchísimo el llamado y nos mantenemos en contacto. Alberto, un abrazo grande para vos y para Gustavo. Que anden bien. Gracias y suerte con lo de su hija. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias por llamar. Bueno.